Efesios capítulo 1. Aquí, allá en el seminario, leyó el pastor este versículo y nos pidió a nosotros que rayáramos cuando hay en Cristo o en Él. Entonces, como para tener en cuenta, Tomás, mientras leo del versículo 3 al versículo 14, tengan en cuenta cuando se repite en Cristo o en Él. Y entonces verán que este término se repite cada rato en este pasaje, porque es lo más importante, digamos, porque se repite muchas veces. Entonces voy a comenzar. Efesios capítulo 1, versículo 3. Ma, ¿podés sentarte al lado para ayudarla? Sí. Porque ahí nos ayudamos unos a otros. Sí. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer hasta el versículo 14. Entonces, ¿ya tienen todos? Ok. Entonces voy a leer y tengan en cuenta cuando se repite ese término en Cristo o en Él. No tienen que contar, si quieren cuenten, pero solo para tener en cuenta. Entonces comienzo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre Celestial, gracias por esta alabanza que está aquí. Esta alabanza al Dios Trino, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, por la obra de tu salvación. Gracias porque nos salvaste en Cristo. Gracias porque nos diste todo lo que no merecemos por gracia, de manera inmerecida. Y en todo esto tú llevas la gloria, porque todo es para alabanza de la gloria de tu gracia, para que seamos para alabanza de tu gloria, para alabanza de tu gloria, como repite 3 veces. Danos entendimiento para que podamos comprender aún más, cada vez más, la grandeza de tu gloria con nuestra mente y corazón, de tal manera que podamos
adorarte con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, fuerzas y alma. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como estamos dando y como dimos estas semanas, esto es una alabanza a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Todo es para alabanza de su gloria. Dimos que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dimos también que Dios nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esto estamos dando la primera parte, que es la alabanza de la gloria de Dios el Padre. Y hoy vamos a dar la parte de la alabanza a Dios el Padre, que es porque nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Entonces, aquí dice en el versículo 5 del capítulo 1 de Efesios: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En el versículo anterior, vamos a hacer un repaso, vimos: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nosotros hablamos algo de la soberanía de Dios, que Dios no solo conoce todo lo que va a pasar, sino también nosotros dimos que Dios determina todo lo que va a pasar. Dios no solo ve las cosas, sino Dios es activo en todas las cosas. Eso no significa que Dios es autor del mal, pero significa que Dios está en el control de todas las cosas y nada de lo que pasa sin su control soberano. Dios controla absolutamente todo. ¿Cómo comprender eso? Va más allá de nuestro entendimiento. Nosotros no podemos comprender la grandeza de Dios. Y dentro de esa determinación de Dios, que Dios elige libremente actuar, está la palabra de la elección. Y Dios elige, dimos esa doctrina, la doctrina de elección, que Dios elige a los que van a creer en Él. Y Él lleva la gloria obrando la salvación en eso. Y dimos que Dios tiene un propósito al elegir a cada persona. El propósito de que seamos santos y sin mancha de Él, delante de Él. Hoy vamos a dar el siguiente versículo que dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. La palabra predestinación, nosotros de cierta manera ya dimos. Cuando hablamos de ese anticipado conocimiento de Dios y su determinación al obrar algo, Dios predestina todas las cosas. En el versículo 11 de este mismo capítulo dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios predestina conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios, de manera general, predestina todas las cosas. ¿Cómo entender eso? Yo no soy Dios, pero la Biblia dice eso, entonces yo tengo que decir lo que dice la Biblia. Por eso en la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros podemos decir, al entender esta verdad, que
Si nos sucede algo malo, es para nuestro bien, porque Dios está en el control de todas las cosas. Aunque no entiendamos y sucede algo muy malo, nosotros podemos decir, Dios está en el control de esto, Dios es soberano, y Dios, no entiendo, pero creo, confío en ti, que tu mano me sostiene, de que todas las cosas ayudan a bien. Entonces, Dios nos predestinó conforme al propósito, su propósito, conforme al que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando lleguemos a este versículo, vamos a dar más específicamente 3 palabras relacionadas a esto, a la voluntad, propósito y designio. Y vamos a ver cómo estas 3 palabras ya se repiten en este pasaje varias veces. Hay un énfasis en el cual Dios diseña, Dios planifica la salvación, y es Él el que efectúa, que actúa, que hace de acuerdo a su plan la salvación. Y esto es la predestinación. Es alguien que delinea, hace una línea de antemano. Es alguien que traza una línea, un horizonte, se puede traducir, de antemano. Y eso es lo que hizo Dios. Dios nos predestinó a nosotros, determinó nuestra línea de nuestra vida. Imaginemos de manera de ilustración a Dios marcando una línea de tiempo de nuestra vida. Y en esa línea de tiempo, acá marcó, acá va a creer. Y siguió marcando, acá va a estar esta prueba, acá esto, lo otro, acá va a pasar algo muy malo, bueno, pero todo va a ser para su bien. Y acá va a fallecer y estar conmigo, y acá va a volver. Y así Dios predestinó ya nuestra vida. Por eso dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, ¿alguien quiere leer Efesios capítulo 2, versículo 10? ¿Leo? Sí, gracias. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Dios nos creó, Dios nos salvó, nos rescató, y todo eso Él preparó de antemano. Aún las obras que como salvos, como ya personas redimidas, justificadas íbamos a hacer, Dios ya delineó eso. ¿Cómo? Dios es soberano, Dios es todopoderoso, y Dios tiene el derecho de hacer eso con sus criaturas. Nosotros somos una hechura suya. Eso es la palabra poema. Hoy en día se utiliza la palabra poema, es como una derivación de esa palabra, que es una obra de arte, una hechura de arte. Y eso es lo que somos nosotros para Dios. Nosotros somos una creación en Cristo Jesús. Es como ahora estoy haciendo carpintería y estamos de banco, y es lo más, digamos que se comienza con un diseño. Eso es uno de los primeros, o el primero paso. Y después de ese diseño se va avanzando a los otros pasos. Dios tiene en mente un diseño, es Cristo, en Cristo. Y Dios está obrando ese diseño en nosotros. Alguna vez seguramente escucharon de Miguel Ángel. Miguel Ángel obró una de sus primeras, yo creo que es, esculturas, que es David. David es una obra grande de 3 metros de mármol. Una obra de arte que es de precio incalculable, para patrimonio de la humanidad, es considerado. Y esa obra de David, él lo hizo en 3 años, según lo que se cuenta en la historia. Y él comenzó haciendo de un mármol que no tenía una forma, pero él, con la capacidad que Dios le dio, como Dios da muchas capacidades a ciertos hombres que revelan la gloria de Dios, aunque no sean creyentes, talentos en la música, en el diseño y el arte, y eso era un diseño. Y entonces él de a poco fue tallando ese mármol, y así
A partir de eso hizo una obra de arte que es el David. Nosotros somos metafóricamente una obra de arte en la cual Dios está diseñando y cada vez más está haciéndonos a la imagen de Jesucristo. Y en ese diseño, en ese plan que tiene Dios en su mente, Él lo va a cumplir. Por eso dice claramente en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que Dios comienza la buena obra y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a comenzar algo y termina algo. Es muy conocido que Miguel Ángel comenzó muchas esculturas y no terminó. Hay muchas esculturas que hasta se equivocó algo Miguel Ángel y dijo, no, eso no quiero más, voy a hacer otra mejor. Y hay una base, creo que en el Vaticano, que hay muchas esculturas. Sí, puede ser en una de ellas, de algunas capillas o bases de allá del Vaticano. Hay algunos que está sin completar. Sin embargo, bueno, como él era muy talentoso en eso, igual se ve el talento, la capacidad de hacer eso que hacía. Pero para él no me gustó y dejó. Al contrario, para Dios, una vez que comienza una obra, según la palabra de Dios, Él la perfecciona hasta el día de Jesucristo, la termina. Dios no es un ser humano. Dios predestinó para que seamos adoptados, predestinó para que seamos santos y sin mancha. Nos eligió para eso y Dios va a terminar, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas, como recién leímos. Entonces, habiéndonos predestinados. Y acá dice cómo Él hace eso, cómo Dios nos predestina. Dice en amor, la primera parte del versículo 5. Más adelante vamos a volver a esto. Entonces Dios nos predestina. Y todo esto es en Cristo, en unión con Cristo. Porque Cristo es santo y sin mancha, nosotros también, como Cristo tiene ese destino, tuvo ese destino, nosotros también vamos a tener ese destino, en el cual, como Cristo es santo, nosotros también vamos a ser, en realidad, totalmente sin pecado, sin mancha, delante de Él en el futuro. Porque Cristo es, nosotros también somos. Por eso, para dar un repaso, yo estoy queriendo hacer un cuadro. Todavía estoy viendo si voy a terminar. La cual es una ilustración de cierta manera de nuestra unión en Cristo. De acá no se va a ver, pero el propósito no es que se vea, sino más bien que vean el diamante, entre comillas, porque es más una ilustración, un símbolo. Esto simboliza un diamante. ¿Ven las rayas negras que hay como un diamante? Bueno, entonces, este diamante representa a todo lo que Cristo resucitado es. Ese diamante representa todo lo que Cristo resucitado es. Y todo lo que Cristo resucitado es, nosotros también somos y vamos a llegar a ser en algunos aspectos. Todavía no somos totalmente glorificados, pero un día, porque estamos en Cristo, porque Cristo es este diamante perfecto que fue glorificado, nosotros también seremos glorificados. Porque Cristo fue declarado justo, Cristo resucitado declarado justo totalmente, nosotros también somos declarados justos totalmente sin condenación, porque la muerte y resurrección de Cristo también fue nuestra muerte y resurrección. Porque Cristo es el Hijo de Dios, nosotros también, como vamos a ver en este pasaje, somos declarados como Cristo, hijos de Dios. Entonces, es como que hay un diamante perfecto,
Es como que hay un diamante perfecto en el cual, en uno de sus facetas del diamante, dice hijo de Dios y relación de filiación de hijo-padre. En otro aspecto del diamante vemos en un reflejo de gloria de Cristo, vemos justo. En otro reflejo de gloria vemos santo. En otro reflejo de gloria vemos el último Adán. Y así vemos reflejos de la gloria de Cristo, en el cual cada aspecto de la salvación, cada aspecto nos refleja la gloria sin medida de Cristo, en la cual nosotros vemos en ese rayo, wow, Cristo es eso. Y también lo que Cristo es, también somos nosotros. Por eso la Biblia dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En unión con Cristo tenemos toda la bendición de lo que Cristo es y se aplica a nosotros. Dimos en la anterior reunión la justificación justo, donde Dios nos declara justos, sin pecado, delante de Él. Y eso es una verdad gloriosa, que vemos la gloria de Cristo. Hoy, relacionado, eso que dimos, la justificación, va relacionado, va de la mano, unido con lo que vamos a dar aquí, que dice la adopción como hijos suyos. Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Cuando Dios nos declara justos delante de Él, sin pecado, Dios también nos está dando todos los privilegios de un hijo suyo. Entonces, para entender aún más la palabra de adopción, teólogos analizan de dónde sacó esta palabra Pablo. Y es bien sabido que Pablo era ciudadano romano. Él era judío, pero también era ciudadano romano. Y esta palabra de adopción y este término proviene de la cultura romana, de las leyes romanas de adopción. Entonces estaba leyendo, hay un libro que menciona, creo que es conocido, menciona un libro que habla acerca de esto, que habla de esclavos, ciudadanos, hijos, acerca de la adopción romana, familia en la ley y vida romana. Y esta parte parece escrito por Gardner. Bueno, hay muchos libros que hablan acerca de la cultura romana y cómo Pablo utiliza eso para dar luz a este tema. Podemos saber bien que esto era una práctica legal común en Roma y en las provincias, digamos, romanas, en la cual una persona que no es hijo natural, por un proceso legal, llega a ser hijo adoptado con todos los privilegios que tuviera un hijo natural. En este proceso tendría que hacer un proceso de legalmente dejar de ser hijo del que realmente es natural, para así llegar a ser hijo adoptado de esta otra persona. Y si ustedes si estudiamos las leyes romanas, vamos a poder ver que hasta hubo emperadores romanos, en la cual no eran hijos naturales, pero por un proceso llegaron a ser lo que son. El padre tenía una vez que ha sido adoptado el hijo, el padre tenía la patria potestas, que es el derecho sobre esa persona que le pertenecía al padre, y de tal manera que
al pasar el tiempo, si el padre moría, el hijo llegaba a ser el heredero de todas las cosas, a pesar de que no era hijo natural. Entonces, lo que está haciendo Pablo es dando a entender que nosotros, Dios nos adoptó. Dios nos hizo sus hijos, siendo que nosotros no éramos sus hijos. Por eso en el capítulo 2, sigue hablando Pablo en el capítulo 2 y dice que nosotros éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, pero por su gran amor con que nos amó, por gracia sois salvos. Por ese amor de Dios, Dios nos hizo hijos de Dios. Y eso es lo que es la adopción. Es alguien que no es hijo, que alguien que está en el mundo. Dios le llama y por su gran amor le transforma en un hijo amado. De hijo de ira a hijo amado. Y esto es un aspecto más de este diamante, de la gloria de estar unido a Cristo. Al estar unido a Cristo, somos declarados justos, sin pecados. Y Dios no solo no nos condena y no solo nos atribuye como si fuéramos perfectamente justos, sino también Dios nos da todos los privilegios de lo que es tener una relación de padre y hijo por gracia. De tal manera que nosotros podemos recordarnos cuando la Biblia dice que Dios le decía a Dios el Hijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, cuando me agrado. Dios también, cuando nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, cuando somos declarados justos sin pecado, Dios nos transforma en estos hijos amados, en la cual toda la relación filial, todo lo que conlleva ser un hijo, somos también nosotros. Los padres humanos que nosotros conocemos, muchos son muy amorosos. Mi padre es muy amoroso, el mejor padre. Pero hay uno mejor, perfecto, que nunca se equivoca, que siempre te va a amar para siempre, que te amó antes de la fundación del mundo con amor eterno, que te conocía perfectamente, mucho más de lo que vos te conocés, que conoce cada paso que vas a hacer en tu vida. Ese es el Padre Celestial que te ama, como ama también a su Hijo Jesucristo, como podemos ver claramente en la oración de Juan capítulo 17, que el Hijo, el amor del Padre hacia el Hijo es el mismo amor del Padre hacia nosotros. Y el mismo amor del Padre hacia Jesucristo también es el amor espiritual que el Espíritu nos produce hacia Jesucristo. Eso, así termina el capítulo 17 de Juan. Muchos buscan la aceptación de sus padres. Muchos buscan aún la aceptación de otras personas. Buscan la identidad, propósito en cualquier lado. Muchos buscan aún su identidad, propósito en su trabajo. Otros buscan su identidad, propósito en su familia, en cosas buenas. Otros buscan en las drogas. Buscan en un partido, en un club de fútbol. Otros buscan en millones de cosas. Podemos buscar. Pero la verdad es que la identidad del creyente es en Cristo. Eso es lo que determina quién realmente somos. Y cuando nosotros miramos el diamante de lo que significa en Cristo, vemos que dice justo, soy justo, dice santo, y la Biblia dice santo. Entonces esa es mi identidad, es en Cristo. Soy hijo de Dios, porque Cristo es hijo de Dios y es amado perfectamente, sin importar de cualquier cosa que nosotros obremos, porque Dios nos ama no conforme a nuestras obras, sino conforme a su
gracia, que es el regalo inmerecido de Cristo mismo. Aceptaste a Cristo, la vida. Recibiste con tus manos a Cristo. Dijiste, en vez de cerrar las manos y decir, no, yo quiero mi propia gloria. Yo no quiero que Cristo lleve la gloria y lo que es Cristo se me regale. Yo quiero obrar mi justicia. Yo quiero obrar mi relación de hijos y que Dios me trate como hijo solo por mis obras. Si es así, vamos a ser condenados. La única manera de ser salvos, estar sin condenación como hijos amados, tiene que ser un regalo de gracia, un regalo inmerecido que Dios nos ofrece a nosotros. A ver, vamos a hacer una ilustración. Es como que un día me viene a mí papá, o un día, bueno, estos hechos reales. Papá viene y le dije, papá, mi celular ya no se puede tocar y está todo mal. Unos años atrás, creo 4 años atrás, no se puede tocar, toco así y aprieta otra cosa. Necesito un celular nuevo. Entonces papá dijo, bueno, te vamos a dar, vamos a ver y vamos a conseguir un celular nuevo. Entonces yo le dije, no quiero, yo trabajo para mi celular, solo yo. No, fue así. Fue un regalo que me hizo papá y yo lo acepté, de gracia. Lo mismo, o mayor aún todavía, digamos, es lo que Dios hace al hacernos sus hijos. Dios nos regala un regalo, al darnos su justicia, un regalo, en el cual nosotros aceptamos por fe al creer en Cristo. Es como que yo le digo a una persona, te regalo esto. A ver, ahí agarró el celular. Te regalo esto. Y solo vale 50,000 pesos. Eso no es regalo. Eso ya tiene que trabajar, pagar algo. Regalo es regalo que gratis. Por eso en Romanos capítulo 3 dice que es gratuitamente por la fe. Es gratis. Y gracia significa eso, es un regalo inmerecido. Por eso en el capítulo 1 dice, en el capítulo 1 versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Gracia es un regalo inmerecido, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios te acepta. Siempre hay películas y temas de películas de ese hijo que tiene un padre que nunca le acepta. Hace todo y crea ese rencor contra su padre. Ese no me acepta. Nosotros tenemos que saber que Dios nos acepta tal como somos. No porque, a pesar de lo que somos, no por lo que somos en nuestros pecados, sino por lo que es Cristo. Cristo es santo, justo. Y porque Cristo es santo, justo, amado 100%, nosotros también somos santos, justos, amados 100%. Bob George es un escritor, pastor que ya falleció hace poco. Escribió un libro que dice Cristianismo Clásico. Y en ese libro habla que un día se encontró con su hijo, que ya era más grande, vivía solo. Y en ese, cena que tenía con su hijo, porque él estaba leyendo la Biblia, él quiso decirle, ¿sabes, hijo, que yo te acepto como sos? No importa lo que vos hagas, yo te acepto. Te amo y te acepto. Y entonces el hijo se quedó tocado. Yo digo con mis palabras, ¿no? Porque él escribe capaz más palabras. Y el hijo que quedó tocado y dijo, wow, papá, nunca me dijiste eso. Cuando éramos jóvenes, cuando yo era chico, vos nos hacías ir a repartir folletos, nos hacías predicar, porque el padre es pastor y predicador, antes evangelista también. Nos hacía, y como yo ahora no hacía esas cosas, pensaba que
vos ya no me veías tan bien como antes y no me sentía aceptado. Y entonces ahí se quedó afectado y entonces ahí el padre pues dijo, no, yo te acepto porque Dios te acepta y te ama y yo también te amo como sos, no porque haces esto o haces lo otro, sino porque Dios te ama a vos así. Y lo mismo nosotros también tenemos que reflejar es el amor de Dios hacia otros, no conforme a las obras, sino porque Dios ama a los hijos de Dios. Más adelante, en el capítulo 5, Pablo dice, y vamos seguramente a ver eso, si Dios quiere, en el futuro. En el capítulo 5, versículo 1, leo y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Más adelante Pablo, inspirado por Dios, va a poner en práctica esta realidad. Nosotros somos hijos amados, esa es nuestra identidad, y porque somos algo, nosotros reflejamos ese amor. Si no somos algo, no vamos a hacer algo. Por eso tiene que haber un cambio de identidad. Somos hijos de Dios para recién vivir como hijos de Dios. No es lo contrario. El mundo, las religiones quieren cambiar el sistema bíblico que Dios inspiró y decir, no, por lo que vos haces, vos cambiás tu identidad. Porque vos haces buenas obras, recién te haces hijo de Dios. Dios explica que no es así. Dios explica que es lo contrario. Primero tenés que ser declarado hijo de Dios como un regalo inmerecido para recién así Dios ir transformando por el poder de tu espíritu de tal manera que vos reflejás lo que realmente sos en Cristo. Porque Cristo es hijo amado, tú también sos hijo amado y por eso podés y vas a poder reflejar cada vez más el amor de Cristo. Cristo murió por los pecadores y perdonó a nosotros que somos todos pecadores. Solamente por eso nosotros podemos perdonar a los que nos hacen mal, bendecir a los que nos ultrajan y persiguen. No para ser hijos de Dios, sino porque somos hijos de Dios. Porque Cristo nos amó a nosotros siendo enemigos, nosotros también podemos amar a los enemigos. Podemos, como dice acá, andar en amor como Cristo nos amó. Y esto es algo sobrenatural que no podemos en nuestras propias fuerzas. Tiene que ser el poder del Espíritu Santo cuando uno contempla con fe lo que Cristo es y su obra perfecta por el pecador. Pero vamos a dar eso aún más cuando lleguemos más adelante. Ahora estamos dando lo que es ser hijo amado. Dios nos hizo hijos amados. Dios nos predestinó para ello. Para que tengamos una relación de padre y hijo con un padre que nos ama, nos acepta en Cristo. Y esto está así de la mano con la justificación. Uno dice, yo soy justo, declarado justo por mis obras, soy aceptado, soy amado. Son sinónimos, digamos. Uno dice, soy declarado justo, o dice, soy recién más amado o menos amado por las obras que hago. Es lo mismo que es parecido a decir, soy más justo o menos justo por mis propias obras. Soy más aceptado o menos aceptado. Dios no utiliza eso. Dios utiliza, sos 100% en Cristo que es perfecto o sos 100% fuera de Cristo. Solo hay esas dos opciones. En el primer Adán o en el segundo Adán. En el diamante perfecto o en esta piedra o carbón que se va a desaparecer. ¿Estamos en Cristo o no estamos en Cristo?
¿Creemos en Cristo o no creemos en Cristo? Entonces, y esto es un poder tan grande, el entender nuestra identidad y crecer en el entendimiento de nuestra identidad en Cristo, tan grande, que cambia la forma en la cual vivimos. Cuando comprendemos más la gracia de Dios, cuando comprendemos más la gloria de Cristo y los reflejos de justificación de lo que es Cristo, el Evangelio sería esto. Cuando entendemos más este amor, más reflejamos este amor. Esto está íntimamente relacionado con la forma que vivimos. Y muchos, lamentablemente, no quieren predicar lo que Cristo es, la obra que Cristo hizo. Y quieren predicar, como Josías explicaba, primero lo que nosotros hacemos. Hacemos esto, lo otro, antes de poner el fundamento de la vida cristiana. Y cuando no hay un fundamento que es Cristo, y se crece el edificio sin un fundamento, se cae. ¿Por qué? Porque no tiene la base, que es la firmeza, la identidad de lo que Cristo hizo, el Evangelio, para así crecer por gracia, por regalo inmerecido. Nosotros tenemos que, y nuestra inclinación humana, mi inclinación humana, mi carne siempre quiere ir hacia el contrario. En vez de mirar a Cristo, la identidad en Cristo y lo que Cristo hizo, quiere desviar e ir a lo que yo hago, yo. Pero no, cuando leemos la Biblia dice, no, yo o cualquiera de nosotros, no, dobla acá y mira a Cristo. Como Josías bien explicaba, cuando uno se mira a sí mismo, no prospera. Pero cuando uno empieza a mirar a Cristo, va a prosperar. Mira el diamante precioso de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y todo lo que Cristo es para ti. Y así vas a tener el fundamento para que vayas creciendo en ese fundamento firme, seguro, que nada en el mundo puede quitar. Y esto Dios lo hace en amor. Acá dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Jesucristo es el medio, el instrumento por el cual nosotros recibimos toda bendición. Porque estamos unidos a Cristo, nosotros recibimos el poder para vivir la vida cristiana. Porque estamos unidos a Cristo, tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque somos hijos de Dios. Y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso no significa que hay creyentes verdaderos que no pasan pruebas y por la tentación pueden dudar y decir, ¿será que soy hijo de Dios? Pero al mismo tiempo, por el poder del Espíritu, Dios, por medio de la palabra, nos da seguridad. Por eso está Primera de Juan. Primera de Juan escribió el apóstol a los hijos amados para que tengan seguridad de que tienen vida eterna, para que tengan seguridad de que son hijos de Dios y que tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque hay muchos que predican, no podés tener seguridad, y eso pasaba en la iglesia primitiva. Entonces Juan, inspirado por Dios, escribe esa carta para que uno pueda identificar a esos falsos maestros y también para que los que son creyentes, que creen en Cristo, sepan que el que les amó primero es quien les hace hijos de Dios, para que sean seguros de que tienen la vida eterna. ¿Tenés ahí 1 Juan capítulo 5? Sí. 5:13 creo que no. A ver, sí es. ¿Podés leer, por favor? Sí, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén. Entonces, ese era uno de los propósitos principales de Primera de Juan.
Y en el mismo propósito ese, cuando sabemos eso, también dice que para que nuestro gozo sea cumplido. Cuando nosotros reconocemos esto, que Dios nos da la vida eterna, también nosotros tenemos gozo. Justamente, ¿puedes leer? Exactamente. Eso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. ¿Puedes leer lo siguiente? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Esa es una música que justamente se basa en este versículo que leyó Josías. ¡Qué gran amor nos dio Dios, que nos ama para hacernos sus hijos! Herederos, coherederos de Cristo. Más adelante en este mismo versículo vamos a ver que porque somos hijos, también somos coherederos con Cristo de todas las bendiciones espirituales, como ya estábamos dando algo de esto, el diamante. Cristo es todo bendito, y porque Cristo es bendito, nosotros también somos hijos de Dios, amados. Y acá dice, luego de decir, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, dice, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto es un afecto, es algo que a Dios le agrada, se complace en hacerlo. Y es puro porque Dios es santo y lo hace sin ninguna mancha de imperfección, sino perfectamente. Y es de su voluntad. Es de su deseo que Dios hace, de su planificación, de su designio, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eres aceptado por Dios, eres amado si has creído, no conforme a tus obras, sino por la obra perfecta de Cristo. Jesucristo murió y resucitó para que tú también seas amado como su Hijo, para que tú seas perdonado de todos pecados, para que seas justo como Cristo y seas santo como Cristo. Y esto es una obra sobrenatural que Dios ordenó que pase antes de la fundación del mundo, planificó para que tú vivas esta vida sobrenatural. Confía, cree, hoy Dios, soy pecador, hice esto, pero no, yo sé que a pesar de esto, tú me escogiste, me predestinaste para ser su hijo y me amas por eso. Y cada vez más me vas a hacer como Cristo, cada vez más, porque Cristo es el primogénito. Cristo es el primogénito de muchos hermanos, en la cual nosotros, como dice Romanos 8, nosotros también vamos a ser. Nosotros vamos a ser como Cristo. ¡Qué gran amor! ¡Cuán grande es el amor de Dios que nos ama tanto como ama a Cristo! Su amor no tiene medida, su amor es sin medida. Puedes estar seguro. En este texto dice, en Cristo puedo llegar con un sello de aprobación delante de aquel que me tenía en mente antes de crear el mundo. Gracias a mi adopción en Cristo puedo saber que soy plenamente amado, aceptado y aprobado para estar cerca de Él. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Podemos acercarnos seguramente al trono de la gracia. Podemos ir delante de Dios y tener acceso a Dios como hijos. La ilustración que todos conocemos, que se escuchó muchas veces seguro de
el hijo del presidente de Estados Unidos que va así, ahí entra a la oficina oval y va y hace así al padre, el presidente le agarra y le sostiene a su hijo, le levanta todo y tiene acceso a su padre. Nosotros tenemos acceso al Padre Celestial y podemos ir seguros a Él por su amor, porque Él nos ama. Si hemos pecado, podemos ir a Él con total seguridad y decir, perdón Dios, porque pequé y soy tu hijo. Gracias porque me perdonas. Gracias porque no me ves conforme a mis obras, sino conforme a Cristo, que es totalmente amado, y yo también. Entonces, al ser hijos de Dios, adoptados hijos, hay un cambio de estado, de hijos de ira, hijos de desobediencia. Ahora somos hijos amados, hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, aceptados por Dios. Cambio de derechos y privilegios. Tenemos acceso íntimo al Padre. Promesas de herencia eterna, de mucho más de lo que podemos imaginarnos. Y aún así, otro privilegio que tenemos que algunos no consideran como privilegio. Si nos desviamos como un padre amoroso, como un pastor, Dios dice, hijo, ¿cómo haces eso? Y nos da una disciplina amorosa, en amor, para que no nos desviemos. Porque Dios es Padre. Y si nos ama, nos disciplina en amor, en gracia, para que estemos en sus caminos. Y tenemos una nueva identidad. Una identidad que no se basa en lo que nosotros obramos, sino en la obra de Cristo. Somos llamados hijos de Dios, no de manera figurativa, sino real en términos de relación y herencia espiritual. Buenas. Es un acto legal y afectivo. La justificación es un acto legal que es más que legal también, también puede ser algo más que eso. Y la adopción enfatiza más también a una relación que se recibe como su familia, un acto de relación afectuosa. Entonces digamos que uno que comprenda que es justo, aceptado, amado por Dios, ve la gloria de Dios y ve justamente este acto de Dios de predestinarnos para ser su hijo. Y todos estos aspectos de la salvación de Dios son gloriosos, con una gloria infinita, porque apuntan a Cristo. Cuando vemos los aspectos del diamante de la salvación de Dios, la santificación, la justificación, la filiación como hijos, y cada aspecto, nosotros vemos la gloria de Cristo, la gloria de la obra de la salvación de Dios. Y como Pablo, en este pasaje, nosotros terminamos, ese es la resultado del alma del creyente, es decir como Pablo, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Y ahí sigue dando alabanza y gloria a Dios por su gracia, por su amor, por su obra de salvación tan grande que va más allá de nuestro entendimiento, Pablo. Y nosotros también, al escuchar eso, surge en nosotros este agradecimiento, este impulso de decir, Abba Padre, en los momentos de tribulación aún, o en esos momentos, en el momento de decir también, ahora decir, gracias Dios, gloria a Dios por su salvación. Entonces, terminaremos con una oración. Padre Celestial, gracias, porque nos predestinaste para ser
adoptados hijos tuyos. Gracias porque esto es por gracia, por tu obra soberana que decidiste hacerla. Y no merecemos la gloria, sino tú mereces toda la gloria, honra y el honor. Y en el futuro te vamos a dar toda la gloria, como hoy también te damos. Padre Celestial, abre nuestros ojos para cada día aún más comprender con los ojos del corazón por el poder de tu Espíritu la grandeza de lo que es ser llamados hijos, de lo que es tu salvación, de lo que es estar unido a Cristo, que todavía solamente estamos empezando a rasgar la superficie de lo que significa la grandeza inmensurable de lo que es estar unido a Cristo y tener la vida de Cristo. Gracias porque podemos celebrar esta Santa Cena y recordar esa obra perfecta de Cristo, de estar en Cristo en su muerte y resurrección, de tu cuerpo y sangre derramada en la cruz. Gracias porque resucitaste y estás sobre todo potestad, sobre todo nombre que se nombra. Y un día se va a cumplir que todas las cosas estarán bajo tus pies, bajo los pies de Jesucristo. Y estaremos allí juntamente con Cristo para siempre. Gracias por recordarnos que somos justos, perdonados, amados y que somos hijos aceptos en Cristo. Somos amados 100% y podemos sentirnos aceptados por Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.